Hola, bienvenidos al curso de Matemáticas para Administración y Economía, capítulo 1, Lógica. En esta ocasión vamos a discutir qué es la lógica. El tema central de esta lección es responder a la pregunta ¿qué es la lógica? Sin embargo, no intentaré dar una respuesta desde el punto de vista actual. Voy a dar una respuesta ejemplificando lo que es la lógica aristotélica y cómo se construye una disciplina formal. Al finalizar esta lección, el estudiante debe estar en capacidad de definir lo que significa lógica, usar los conceptos de argumento, premisa y conclusión, diferenciar entre argumentos deductivos e inductivos y reconocer la estructura formal de la lógica, es decir, por qué la lógica se considera una estructura formal. Bien, empecemos con la definición. La lógica estudia los métodos y principios que permiten establecer cuando un razonamiento es correcto, válido, o incorrecto, inválido. El primer punto que debemos entender aquí es que el razonamiento es el conjunto de afirmaciones, unas las llamamos premisas, a otras las llamamos conclusiones, y esas premisas y las conclusiones son proposiciones. Por proposiciones entendemos afirmaciones o enunciados de los cuales se puede establecer si son verdaderos o falsos, si son correctos o incorrectos. Tenemos las premisas. Las premisas son las afirmaciones de ese argumento en el cual, que sustentan la conclusión. De nuevo, tenemos premisas y conclusión. Las premisas son las que sustentan la conclusión. Y la conclusión es la proposición que está sustentada por las premisas. Desde el punto de vista matemático, existen los teoremas que vienen a ser parte de proposiciones. Tienen unos axiomas, esos axiomas son las premisas a partir de las cuales nosotros demostramos una cierta conclusión, y el proceso mismo de ir desde las premisas hasta la conclusión es lo que conocemos en matemática como una demostración matemática. Los argumentos son de dos tipos, inductivos y deductivos. Empecemos con los razonamientos deductivos. En un razonamiento deductivo, la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. Es decir, si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera. Los argumentos o los razonamientos deductivos pueden ser válidos o no válidos, válidos o inválidos, no son verdaderos o falsos. Una de las características fundamentales de un razonamiento deductivo es que no es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Otra característica es que la conclusión siempre está contenida dentro de las premisas. Ahora vamos a ver cómo eso permite caracterizar de cierta forma los razonamientos deductivos. Un punto muy importante, establecemos que las premisas son verdaderas, es decir, no nos interesan los casos en los cuales las premisas son falsas. Más adelante, cuando veamos la implicación lógica y entendamos que los argumentos son en realidad estructuras implicativas, vamos a ver cómo, si las premisas son falsas, pues necesariamente la conclusión puede ser verdadera o puede ser falsa, no interesa, siempre el argumento va a ser válido, pero no nos interesa un argumento con premisas falsas. Uno de los puntos centrales de esta discusión es que el razonamiento deductivo es analítico, es decir, la estructura misma del razonamiento, independiente de los objetos de los cuales mencione, determina su validez. No se determina por el contenido o lo que enuncien las proposiciones, sino por la estructura de las premisas. Tenemos un razonamiento, el siguiente razonamiento que es válido: todo A es B, todo B es C,
Por lo tanto, todo A es C. En este caso, todo A es B, juega el papel de premisa. Todo B es C, es otra de las premisas. Generalmente lo escribimos en esta estructura, esta línea, y decimos que, por lo tanto, es un indicador de conclusión, todo A es C. Si miramos la estructura de este enunciado, observamos que todos los elementos que están en A están en B, y todos los elementos que están en B están en C. Por lo tanto, la conclusión inmediata es que todos los elementos que están en A están en B. Esto independiente de los valores que suman A, B y C. Los argumentos inductivos, de otro lado, en estos la verdad de las premisas solo permite suponer, en el mejor de los casos, que es probable que la conclusión también lo sea. Entonces, aquí no tenemos la necesariedad de los argumentos deductivos. Aquí simplemente concluimos, pero no estamos completamente seguros acerca de la veracidad de la conclusión. En este sentido, los argumentos inductivos no son verdaderos o falsos, válidos o no válidos. Decimos que son aceptables, plausibles o inaceptables, pero no válidos o inválidos. Observen que en los argumentos inductivos las premisas son el resultado de observaciones o de experiencias, y creo que en este punto se puede distinguir un poco un argumento deductivo de un inductivo. Sin embargo, hay que hacer algunas precisiones. Pero generalmente las premisas que colocamos en los argumentos inductivos son el resultado de observaciones o de experiencias que pueden provenir de la física, de la biología y en general de las ciencias. Bueno, en este caso, observen que cuando hablábamos de un argumento deductivo, decíamos que la información de la conclusión está presente en las premisas. En este caso no. La conclusión ofrece información nueva, diferente, que amplía el contenido de la información que tenemos en las premisas. En este caso, podemos decir que si aceptamos las premisas como verdaderas, es factible, es plausible, es posible aceptar las conclusiones. En este caso, no propone conclusiones necesarias. Es decir, si las premisas son verdaderas, no necesariamente las conclusiones son verdaderas, sino probables, posibles. Este es un punto diferenciador entre los dos tipos de argumentos. Tanto la estructura como el contenido importan para la determinación de si un argumento inductivo es correcto o no, si es aceptable. Es decir, debemos conocer no solamente la estructura como en el caso del argumento deductivo, sino además el contenido, de qué se afirma. Este tipo de argumentación, vamos a ver más adelante, es muy importante en la dialéctica. Tomemos un argumento del tipo inductivo. El hierro es metal y es sólido, el acero es metal y es sólido, y por lo tanto es probable que todos los metales sean sólidos. Si bien las premisas son verdaderas, la verdad de la conclusión queda limitada o no se puede extender de forma general. Por ejemplo, el mercurio es un metal y no es sólido. En este punto podemos entonces decir que hay una diferenciación entre los argumentos deductivos e inductivos, y es en la forma en que las premisas soportan la conclusión. Generalmente uno entiende que en la lógica deductiva e inductiva se estipula que hay dos relaciones. Una, que el carácter deductivo va de lo general a lo particular, y que lo inductivo va de lo particular a lo general. Sin embargo, quiero hacer una pequeña distinción muy importante presentada por Ferrater Mora en su libro ¿Qué es la lógica? En él, Ferrater afirma
La diferencia entre la lógica deductiva y la lógica inductiva se refiere más bien a los problemas que cada una de ellas trata, preferentemente, y al hecho de no usar respectivamente ciertas nociones. Por ejemplo, la noción de probabilidad. Bien, en este sentido, entonces, uno podría decir que tanto los argumentos deductivos como inductivos tienen un conjunto de premisas, esas premisas soportan la conclusión y que diferenciamos los argumentos deductivos e inductivos del apoyo que las premisas le den a las conclusiones, si lo hacen de una forma necesaria o lo hacen de una forma probable. Desde el punto de vista de la teoría de la argumentación, la distinción entre un argumento deductivo y un argumento inductivo queda casi que en manos del orador. Es el orador, dependiendo de la forma en cómo construye su argumento, dependiendo de el peso que le dan las premisas a la conclusión y de la forma en que las premisas sustentan la conclusión, que podemos llegar a una conclusión o a un argumento deductivo o un argumento inductivo. Paso a revisar lo que vamos a entender por lógica, y lo voy a hacer desde una perspectiva un poco histórica, pero más bien hacer un breve resumen de lo que significa la lógica aristotélica para poder luego adentrarnos en el tema. Bueno, Aristóteles, nacido en el 383 o 84 al 322 a.C., nació en Estagira, hoy en día Macedonia, por eso se le conoce como el estagirita. Fue discípulo de Platón en Atenas, fue preceptor de Alejandro Magno, y en el año 335 fundó el Liceo en Atenas. Es creador, fundador de muchas de las disciplinas actuales, y en particular es creador de la lógica. Observemos un aspecto muy importante dentro del pensamiento aristotélico. Aristóteles observó que el espíritu humano posee en su actividad una estructura formal determinada y constante, la cual se manifiesta en dos aspectos de esa actividad: el pensamiento y la acción. Esto lo llevó a crear una ciencia, la lógica, de logos, pensamiento, expresión. Si nosotros queremos discutir un poco lo que entendemos por lógica, lo primero que debemos entender es cómo es la cosmovisión griega, y parte del surgimiento de la ciencia en la Grecia clásica se debe a la concepción que ellos tenían del universo. El universo era un todo ordenado, y que el entendimiento humano tenía la capacidad de acceder a ese orden que se presenta en la naturaleza y entenderlo. Si ponemos dentro de ese mismo contexto el entendimiento humano, entonces observamos cómo desde el pensamiento griego, particularmente el aristotélico, encontramos que suponen la existencia de una estructura formal. Por formal vamos a entender es que tiene una estructura donde hay un conjunto de normas, donde hay un conjunto de leyes que se deben cumplir y que se respetan, y que nosotros como seres humanos podemos llegar y entender, comprender esa estructura y utilizarla para el desarrollo de nuestro propio pensamiento. Entonces, en ese sentido es importante aclarar la notación de Aristóteles. Es decir, ¿por qué es posible la lógica? La lógica es posible porque necesariamente existe una estructura en el pensamiento y nosotros podemos acceder a esa estructura. El trabajo de Aristóteles es tan definitivo que posteriormente Kant afirmó: desde él, Aristóteles, la lógica no ha tenido que dar ni un paso atrás, pero tampoco ha podido dar un paso adelante. No solo nació con él, sino que en él y con él quedó perfectamente recortada y delimitada en su versión clásica. Si bien la lógica aristotélica se puede considerar incompleta,
que no sirve para analizar un cierto tipo o un gran tipo de problemas, de enunciados, sí es correcto aclarar que desde el punto de vista de su estructura, aunque sea mínima, la lógica aristotélica es completa, que no puede abordar todos los problemas que uno quisiera o esperaría o que el mismo Aristóteles esperó abordar, pero que en su construcción tiene un grado alto de perfeccionamiento. La lógica aristotélica queda expuesta en un compendio de obras que se recogieron bajo el epígrafe de organón, instrumento. El organón consta de varios libros. El primero es el Tratado de las Categorías o de los Términos. El segundo, el Tratado de la Interpretación, es decir, de las proposiciones, las mismas proposiciones de las que hablamos antes, las afirmaciones. En la analítica primera habla acerca del silogismo. Ya vamos a distinguir qué es un silogismo. En la analítica posterior establece las condiciones por medio de las cuales podemos establecer que un silogismo es verdaderamente científico. En los tópicos habla de razonamientos que, siendo silogísticamente correctos, no cumplen todas las condiciones de exactitud y rigor científico. Aquí tenemos una primera distinción, y es entre una lógica que podemos llamar analítica, que se exponen los analíticos primero y posterior, y una lógica no analítica que podemos llamar dialéctica, que se expone en los tópicos. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en que ambos son razonamientos, pero llegan a las conclusiones de forma diferente. Aristóteles tuvo serias dificultades para poder lidiar con este tipo de razonamientos y sobre todo darles el rigor que les dio a los primeros y la base científica que tienen los razonamientos analíticos. De otro lado tenemos los argumentos sofísticos. Estos son las pseudo-argumentaciones. Hoy en día podrían tener la forma de falacias. Son argumentos que aparentemente son válidos, pero que en su trasfondo, después de un análisis, son argumentos abiertamente contradictorios. Bueno, ¿qué es el silogismo? Bien. El silogismo es una forma de razonamiento deductivo que consta de dos proposiciones como premisas y otra como conclusión. La última, es decir, la conclusión, es una inferencia necesariamente deductiva de las otras dos. En los silogismos tenemos una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Por ejemplo, todos los griegos son humanos, premisa mayor. Todos los atenienses son griegos, premisa menor. Por lo tanto, todos los atenienses son humanos. Observen que en este argumento tenemos una conclusión y partimos de la conclusión. Observen que tenemos todos los atenienses son humanos. Aquí tenemos un sujeto que son atenienses y tenemos un predicado que son humanos. Este predicado es el que define cuál de las dos premisas anteriores es la premisa mayor. Y esa premisa mayor se relaciona con un término que llamamos término medio, en este caso griegos. De la conclusión sacamos también el sujeto. El sujeto aparece en la premisa menor y se relaciona con el término medio. Observen entonces que si hablamos de un término sujeto que está en la conclusión y un término predicado, el término predicado define quién es la premisa mayor, la que acompaña al predicado en la premisa mayor es el término medio, ese término medio aparece en la premisa menor y la premisa menor se liga con el término sujeto. Esta es la estructura de un silogismo aristotélico. A este tipo de silogismos se les llamó silogismos categóricos. Categóricos porque en su estructura se incluyen afirmaciones del tipo todo M es P, ningún M es P, algunos M son P o
algunos M no son P, por ejemplo. Pero también formuló silogismos hipotéticos, del tipo, si M entonces P, M es verdadero, por lo tanto P es verdadero. Si M entonces P, P no es verdadero, por lo tanto M no es verdadero. Y el silogismo disyuntivo, si M o P es verdadero, no es cierto M, es decir, afirmamos que M definitivamente no es cierto, eso nos lleva a concluir directamente que P debe ser verdadero. Observe que la estructura de argumentos que podemos encontrar dentro de los silogismos es bastante limitada. Permite analizar un conjunto muy amplio de afirmaciones provenientes de la ciencia y de la filosofía, pero definitivamente es un sistema que se queda corto. ¿No? Muy bien. Vamos a cortar aquí el video. Continuaré en una próxima sección, en un próximo video, inmediatamente después de este, terminando la idea. Espero entonces que sigamos en la discusión. Es una discusión muy interesante porque entender qué es un argumento lógico desde el punto de vista aristotélico nos da una visión general sobre lo que es un argumento. Pero además nos adentra rápidamente en una disciplina que fue objeto de estudio durante muchos años en las universidades. Muchas gracias. Si la información de este video te resultó útil, pido por favor que comentes, califica si es bueno o es malo, sobre todo comparte en tus redes sociales. Recuerda que me puedes encontrar en el canal de YouTube, puedes encontrar muchos más videos acerca de este tema y puedes añadirme a tu red en LinkedIn. Muchas gracias.